Dios los bendiga a todos y vamos a empezar con este estudio, la palabra de Dios, la creación del hombre, y esto está basado en Génesis 1 y Génesis 2. Vamos a hablar solamente lo que es la creación del hombre, y en esto hay diferentes doctrinas, diferentes líneas doctrinales. Yo las llamaría hipótesis. Esta vez no quiero enseñarlo como doctrina, sino como una hipótesis, ya que aunque tiene argumentos bíblicos, estas dos líneas doctrinales presentan ciertos problemas frente a algunos versículos. Es por ello que a mi parecer no se puede enseñar como doctrina, sin embargo daré mi punto de vista por cuál de estas dos líneas doctrinales yo me inclino más. Y vamos a comenzar con una oración para que el Señor lleve el control de este estudio. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por este tiempo, Señor, porque sabemos de que tú estás presente, Señor, en cada momento que nosotros tomamos de tu palabra, Señor, para aprender, para escudriñar, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos des comprensión, Padre, para poder conocer cada vez más de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú te lo mereces. Amén y amén. Y bueno, para empezar, la primera línea doctrinal está basado en lo que la gran mayoría de cristianos conoce y defiende, incluso de que Adán y Eva fueron los primeros hombres sobre la tierra y que no existieron otros seres humanos, sino que a partir de ellos se desarrolló toda la humanidad. Y esto en cierto punto yo también defiendo, ya que en realidad Adán y Eva sí fueron los primeros, porque así lo muestra la palabra de Dios, pero eso no significa de que no haya habido otra humanidad, otra creación de seres humanos, y esta es la segunda línea doctrinal, en donde se enseña de que hubo otra humanidad antes de Adán y Eva y que de aquí salieron otros pueblos. Allí se puede justificar de dónde Caín tomó mujer y la tierra de Nod. Sin embargo, está un poco mezclado en la manera en cómo lo enseñan, ya que estos pueblos o estas naciones, como enseña esta línea doctrinal, dice de que estos fueron una primera creación antes que Adán, y eso es antibíblico. Sin embargo, la palabra de Dios sí muestra de que hubieron otros hombres y mujeres, aparte de Adán y Eva, antes de la caída de Adán y Eva. Y eso lo vamos a ver con la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar ese estudio, y dicho sea de paso, ya que expliqué la primera línea doctrinal y esta es la segunda, yo me inclino más por la segunda. Y quiero argumentar por qué me inclino más por la segunda. Sin embargo, también quiero dejar en claro por segunda vez de que esto no es una doctrina. No quiero enseñarlo como doctrina, sino como una línea doctrinal, como una hipótesis. Y por lo tanto ustedes pueden juzgar sobre estas dos líneas doctrinales y tomar una decisión. Pero no se puede enseñar como doctrina, al menos yo no lo enseñaría como doctrina. Teniendo esto ya claro, vamos a empezar con el estudio y vamos a Génesis 1, verso 26, que dice lo siguiente. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí nos encontramos en el día 1 y el Señor está diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces aquí nos encontramos con la creación del hombre. Sin embargo, esta palabra hombre no está referida únicamente a Adán, sino que está referido al hombre en su punto de vista más general. Y quiero citar aquí la versión Peshitta. La versión Peshitta es una versión antigua de los samaritanos y está en texto siriaco. Entonces vamos a citarlo y dice: entonces dijo Dios: hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y etc. Entonces en la Peshitta está diciendo al ser humano, es algo más general, porque esta palabra hombre en Génesis 1:26 no se refiere solamente a un individuo, sino que se refiere a un conjunto de individuos. Y para algunas personas que no quieren tomar en cuenta tal vez esta versión Peshitta de texto siriaco, vayamos a la versión hebrea de la Tanakh y vamos a ver. Voy a poner una foto de mi Biblia Tanakh en este versículo, que es Génesis 1:26, y dice: y dijo Elohim: hagamos un Adán a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que dominen en los peces del mar y en las aves de los chamaín, y en los ganados y en toda Aretz, y en todo animal que se arrastra sobre Aretz.
Esta es la versión Tanakh, la Biblia Tanakh, así como está escrita allí en rojo. Y aquí dice Adán, y hay una nota que lo he puesto allí en un círculo verde, que es el número 8, y vamos a ver lo que dice al pie de la página la versión Tanakh. ¿Qué comentario está haciendo sobre esta palabra Adán? Y dice en hebreo, Adán, hombre, varón, ser humano, raza, en arameo Nasha, género humano, ser humano, no un individuo, sino un conglomerado. Y conglomerado no es necesariamente una pareja, sino muchos hombres, muchas mujeres. En un mismo momento Dios los crea. Eso es lo que dice en su versión original esta palabra Adán, la que está aquí en Génesis 1, verso 26. Y esto tal vez para algunas personas que están viendo el estudio sea algo nuevo, tal vez cause una disonancia cognitiva, algún rechazo que es algo natural, el rechazo a algo que ya se implantó, pero estamos estudiando la palabra de Dios dentro de sus raíces. Entonces vamos a continuar y vamos a argumentar si esto realmente es así o si realmente Dios creó a un solo hombre. Entonces, y vamos a ver si aquí fue donde creó a Adán o Dios creó antes a Adán. Adán fue primero de todos estos, fue una creación aparte. Vamos a verlo esto con la palabra de Dios. Y continuamos en este versículo 26 de Génesis y dice en la parte de amarillo, dice, y señoré en los peces del mar. Esta creación, esta humanidad creada en Génesis 1.26 tenía dominio sobre los peces del mar. Es decir, ellos tenían acceso al mar, ellos podían acceder al mar y tener dominio sobre estos peces. Y ese detalle es de considerar porque Adán y Eva estaban dentro del huerto y en ese huerto no tenían acceso al mar. El huerto estaba rodeado de ríos, lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, no dejemos de lado este detalle que está allí señalado en amarillo y vamos a proseguir con lo siguiente. Luego dice en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí está hablando Dios que crea al hombre. Entonces, este hombre que creó en Génesis 1.26 fue un hombre creado por Dios. No es un hombre que pasó un proceso de creación, sino que Dios dijo, hagamos al hombre y así se hizo. Así como dijo, hágase la luz y la luz se hizo. De la misma manera lo hizo con el hombre y los creó varón y hembra en el mismo momento al sexto día. Ahora veamos lo que dice el verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí el Señor empieza a darle algunas órdenes, algunas directivas al ser humano que creó y les dice dos cosas muy importantes, que es llenad la tierra. Ellos podían tener acceso a toda la tierra, y sojuzgadla. Sojuzgadla significa que sean jueces sobre la tierra, pero al decir sojuzgadla puede interpretarse de dos maneras. La primera es que el hombre, tanto el varón como la mujer, podía juzgar, hacer juicio, ser jueces sobre la tierra, o también de que ambos podían ser jueces junto a Dios sobre la tierra. Entonces ese es el modelo de creación que hizo el Señor y es lo que sucederá después cuando pase todo lo de Apocalipsis y se crea luego una tierra nueva, un cielo nuevo y vamos a ser reyes y sacerdotes juntos con el Señor. Luego el versículo 28 continúa diciendo lo mismo que dijo en el versículo 26 el Señor, señoread en los peces del mar. Y esto es muy importante, retengámoslo allí porque sabemos de que Adán y Eva estuvieron en el huerto. Aunque Adán fue creado fuera del huerto y luego fue puesto en el huerto, y Eva fue formada dentro del huerto. Son dos etapas distintas y eso lo vamos a ver también con la palabra de Dios. Ahora vamos a proseguir con lo siguiente. El verso 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y aquí en estos dos versículos hay algo muy importante. Lo primero, que aunque no lo he subrayado, es que dice que el Señor da al hombre toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. No está hablando allí de un huerto, está hablando de toda la tierra.
Es decir, que el hombre tenía acceso a toda la tierra para poder comer. Estos son los hombres creados en Génesis 1:26. No estamos hablando en este momento de Adán y Eva, sino de la humanidad que el Señor creó en Génesis 1:26. A ellos les dio acceso al mar y les dice que pueden comer de todo árbol que da semilla que está sobre toda la tierra. Y luego dice, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Entonces aquí, antes del diluvio, los hombres eran vegetarianos, según este versículo. Algunas personas confunden y piensan de que aquí está dando la lista de lo que le es para comer al hombre, como ahí dice en lo que está en amarillo al final, os será para comer. Estos son los árboles que tienen fruto y dan semilla, así como las plantas que dan semilla, pero luego lo juntan con el verso 30 y hacen pensar de que lo que da para comer también son las bestias de la tierra y las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra, así como toda planta verde. Y aquí dice al final, le será para comer. Entonces piensan de que todo esto es una dirección del Señor para el hombre y que el hombre podía comer de todo en ese momento. Sin embargo, la Biblia no nos está enseñando eso, y de una manera más clara lo podemos ver en la versión Peshitta, que dice lo siguiente: luego dijo Dios, he aquí les he dado toda hierba que produce semilla para ser sembrada sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol frutal, árbol cuya semilla se siembre, les servirá de alimento. En cuanto a toda bestia del campo, a toda ave del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, que tenga alma viviente, toda hierba verde le servirá de alimento. Y así fue. Entonces aquí la versión de la Peshitta nos está diciendo que en el versículo 30 está hablando sobre el alimento a los animales, y no está hablando que todo esto es para el hombre. Y quiero rescatar algo muy importante aquí en la versión Peshitta. En el versículo 29 dice: luego dijo Dios, he aquí les he dado toda hierba que produce semilla para ser sembrada sobre la superficie de toda la tierra. Es decir, de que el hombre podía sembrar sobre toda la tierra y no solamente estaba limitado al huerto del Edén. Y esto es muy importante, este detalle también, ya que nos hace pensar de que hay dos directivas muy distintas, tanto para Adán y Eva como para la creación de Génesis 1, 26 y 27. Y vamos a continuar con la palabra de Dios en el siguiente versículo, que dice lo siguiente. Verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Muy importante es mencionar de que esta humanidad, esta gente que fue creada en Génesis 1, 27, fueron creados en el sexto día. Fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora vamos a ver si realmente la creación del hombre en Génesis 1 está referido para Adán y Eva. Vamos a ver si eso es así, y vayamos a Génesis 2, verso 4 en adelante, que dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí estamos viendo cómo el Señor con detalle habla sobre la formación de Adán, y algunos piensan de que Génesis 1 es una manera general de la creación de Adán y Génesis 2 es algo más detallado. Sin embargo, si profundizamos realmente en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que las directivas son muy distintas en Génesis 1 como en Génesis 2 respecto a la creación del hombre. Y vamos a adentrarnos en esos detalles que nos hacen ver de que está hablando de dos creaciones distintas. Hay directivas muy distintas, y vamos a ver primero lo que dice el verso 4, que está allí en amarillo: el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Esta palabra día que está allí no significa de que sea un día literal, ya que hemos estudiado que la tierra y los cielos fueron creados en el Olam, es decir, en la eternidad, cuando no existía aún el tiempo, ya que el tiempo fue creado a partir de que el Señor hizo la luz. Y lo que se está refiriendo aquí en esta palabra día es la palabra Yom, como lo que se usa para las fiestas como Yom Kippur, Yom Teruah.
La palabra Yom no está referido únicamente al día literal de 24 horas, sino que está referido a un tiempo determinado, como también a un tiempo indeterminado. Es decir, un momento, un instante. Y es importante mencionar esto ya que la Tierra fue creada en la eternidad antes que sea el tiempo Cronos, igualmente los cielos, ya que la Biblia también nos enseña de que antes de la caída de Lucifer existía también la Tierra, y esto era antes del día 1. Por lo tanto, bíblicamente entendemos de que la creación de la Tierra y de los cielos fue en la eternidad, como dice la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y prosiguen los siguientes versículos con algo muy interesante. Aquí va a dar el contexto en el cual Dios forma a Adán. En el versículo 5 está diciendo: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Esto significa de que no había ni siquiera planta en la tierra antes que estuviera en la tierra. No había ni siquiera semilla en la tierra y no había ni siquiera hierba en el campo antes que ésta naciese. No había ni siquiera semilla, no había nada. No había hombre. En el verso 6 dice: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, esa palabra entonces significa que en ese momento que está describiendo los versículos 5 y 6, en ese momento Jehová Dios forma al hombre. Y esto es muy importante porque está diciendo de que este hombre que forma en Génesis 2 es formado antes que sean las plantas sobre la tierra. Y eso es muy importante porque ya no estamos hablando del día 6. En el día 6 el Señor crea la humanidad, pero antes del día 6 el Señor forma un hombre, e incluso antes que las plantas. Y esto es lo que dice estos versículos en Génesis 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta es la formación de Adán. Es muy distinto a lo que está hablando en Génesis 1. Vamos a desarrollar más argumentos sobre esta línea doctrinal, sobre esta hipótesis, vuelvo a decirlo, porque esto nos está indicando, tiene un argumento bíblico aquí frente a nuestros ojos, de que este hombre es formado antes que las plantas. Y las plantas, vamos a verlo aquí en este recuadro, aquí están los días de la creación y lo que se creó, y en el día 3, que lo voy a poner en amarillo, en el día 3 fueron creadas las plantas. Entonces estamos viendo de que si este hombre creado en Génesis 2 fue creado antes que estuviesen las plantas en la tierra, antes que naciesen, antes que fuesen en la tierra, es decir, no había ni siquiera semilla de planta en la tierra, y en ese momento entonces el Señor forma al hombre, quiere decir de que este hombre es el primero de todos, como dice la palabra, que Adán fue el primero de todos, fue antes de Génesis 1:27, donde el Señor crea al hombre, la humanidad, y esto fue en el día 6. Sin embargo, este hombre Adán fue creado antes que las plantas, y si las plantas fueron creadas en el día 3, máximo Adán debería haber sido creado en el día 3 también, pero antes que el Señor creara las plantas. Es decir, máximo en el mismo día, pero antes que las plantas. Entonces, esto sería entre el día 1 y el día 3, que sería la formación de Adán. Y esto es muy importante también entenderlo, porque lo está diciendo la palabra de Dios. Entonces el Señor toma, y aquí lo voy a poner de nuevo, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, en ese momento, cuando no había nada, el Señor forma al hombre. Y esto es interesante, ya que nosotros sabemos de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y quisiera pensar con un fundamento bíblico o dos, de que Adán fue creado en el tercer día. Quisiera pensarlo de esta manera. Primero lo hemos visto de que está entre los 3 días, entre el primero, segundo, tercero, pero quisiera pensar de que es en el tercero por esto. En el tercer día, desde Adán, se levanta el templo de Salomón, que también es la casa de Dios. Así el Señor dijo: esta será mi casa. Entonces, esa casa del Señor, que representa nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, fue levantado en el día 3000 exactamente desde la formación de Adán. Y como 1000 años para el Señor es como un día, y un día como 1000 años, entonces la casa arquitectónica de Dios, el templo de Salomón, fue levantado en el tercer día. Igualmente el cuerpo de Cristo fue levantado de los muertos al tercer día. Por eso me atrevería a pensar de que Adán fue formado en el tercer día de la creación también. Ahora vayamos al verso 7, que dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Aquí estamos viendo que el Señor forma a Adán y usa la palabra formó, y esta palabra es distinta a la que el Señor usó en Génesis 1, donde dice: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso es el verso 27 de Génesis 1. Y estas dos palabras en el hebreo son distintas. Por ejemplo, en Génesis 2.7 la palabra formó es la palabra Strong H3335 Yatzar, que significa moldear en una forma, específicamente como el alfarero. Determinar, formar una resolución, probablemente identificado con 3334 mediante la idea de embutir en molde. Es decir, que cuando el Señor forma a Adán, lo forma como un alfarero forma un vaso. Le da forma con sus manos, y es por eso que a nosotros también se nos llama vasos de honra, así como también existen los vasos de deshonra para usos viles. Mientras que la palabra creó en Génesis 1.27 es la palabra Strong H1254 vara, que significa crear, creación, cortar, criar. Es muy distinto a la palabra utilizada para la formación de Adán. En Génesis 1.27 el Señor crea al hombre, de un momento a otro crea varios hombres, varias mujeres. Sin embargo, en Adán se tomó el tiempo de moldearlo con sus manos, de hacer su figura y luego soplar en él aliento de vida. Se dedicó específicamente en Adán, como individuo, y no creó muchos al mismo tiempo, como lo pudiera hacer con su palabra, solamente dando la orden de que se creara y se crean. Es por eso que la palabra crear se usa en Génesis 1.27, mientras que la palabra formar se usa en Génesis 2.7 para referirse a Adán. Y luego de que lo hubo formado, sopla en él, en su nariz, aliento de vida. Y este aliento es el espíritu de vida que le da para que sea un ser viviente. Y dentro de esta segunda línea doctrinal por la cual yo me inclino, existe un versículo que puede hacernos pensar si esto es realmente cierto o no, y es el versículo que voy a poner aquí, y es Hechos 17:26, que dice lo siguiente: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, según Lucas, en Hechos 17 está hablando de que de una sangre de un solo hombre hizo el linaje de todos los hombres. Esto refutaría la idea de que hayan existido otros hombres antes o después de Adán que sean muy aparte de Adán, no descendientes de él, ya que aquí nos está hablando de que de un solo hombre salen todos los hombres. Entonces, ¿cómo podríamos entender esto de aquí? Ya que estamos viendo también de que en la misma Biblia, en el capítulo 2, está diciendo de que Adán es formado antes de que sean todas las plantas, incluso en la tierra. Es decir, que no había ni siquiera semilla y el Señor ya estaba formando a Adán. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Pues ese es el primer versículo que estaría refutando a esta línea doctrinal, a esta hipótesis, y por eso que la enseño como hipótesis. Sin embargo, yo me inclino a favor de esta línea doctrinal, y respecto a Hechos 17:26 lo podría explicar de la siguiente manera. Lo que voy a explicar tampoco es de que así sea. Puedo equivocarme, obviamente, estamos hablando de hipótesis. Y así como estoy presentando los argumentos, quiero presentar también los puntos que le refutan. Y este es el primero. Y aquí yo podría explicarlo de la siguiente manera. Y es de que cuando Lucas habla en el siglo I de que todos los hombres vienen de una sola sangre, se está refiriendo a todos los hombres en su época. Es decir, para el siglo I, toda la humanidad que existía venía de un solo hombre, de una sola sangre, que es Adán. Ahora que he dado este punto que refuta esta hipótesis, quisiera dar otros argumentos que corroboran de que la hipótesis tiene un fundamento bíblico. Entonces vamos a ir a los siguientes. El siguiente versículo es Génesis 2:8, que dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Aquí hay cosas interesantes. Este jardín del Edén, el huerto que está en Edén, fue formado en la eternidad, no fue formado en el día de las plantas. No, Dios no hizo al Edén cuando se hizo las plantas, no hizo el jardín del Edén, ya que antes de la caída, para hablar con fundamento bíblico, antes de la caída de Lucifer, en Ezequiel 28:13,
Dice de que Lucifer, antes de su caída, se encontraba en el huerto de Edén y estaba con sus vestiduras, sus pectorales con piedras preciosas. Y esto fue antes de la caída de Lucifer. Ya existía el Edén. Y luego de la caída de Lucifer, el Señor coloca el Edén en la tierra. Y esto del Edén es algo muy interesante porque el Edén, si ustedes se dan cuenta, en la creación existe un modelo. Hay un modelo que necesita ser estudiado en un estudio muy aparte donde se hable sobre el modelo del templo en el tiempo de la creación. En la creación de Dios se ve el modelo del templo de Salomón. Obviamente el templo de Salomón se le llama así al templo que es el modelo de la casa de Dios espiritualmente hablando. Que estoy hablando del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, esto es el jardín del Edén. Esto lo estoy dando de una manera muy general. Más adelante, si Dios me lo permite, daré un estudio sobre ello. Pero hay un modelo del templo en la creación. Y este modelo del templo, el lugar santísimo, era lo que representa el huerto de Edén, donde estaba el Señor, donde había comunión con Dios. Ese es el lugar santísimo de la creación. Entonces el Señor traslada este lugar santísimo del cielo donde estaba su presencia, el trono de Dios, el monte de Dios, lo traslada a la tierra donde estaba creando o estaba formando al hombre y creando la humanidad. Allí lo traslada para tener dentro de lo que sería la tierra de su creación el lugar santísimo. Esto es el jardín del Edén. De hecho, la versión Peshitta nos dice claramente de que el jardín fue creado en el principio, es decir, en la eternidad, y vamos a verlo aquí. Esta es la versión Peshitta y dice: y desde el principio, Yahweh Dios plantó un huerto en Edén y puso allí a Adán, a quien había formado. Es decir, aquí la Peshitta está diciendo que desde el principio ya existía este huerto. Antes de Adán, a quien le correspondía estar en este huerto era a Lucifer, y eso lo habíamos visto ya en el estudio La caída de Lucifer. Y Lucifer pierde este privilegio por su rebeldía y este privilegio le es otorgado luego a Adán. Entonces es muy importante ver esto porque en el estudio de Lucifer habíamos visto de que Lucifer estaba en el lugar santísimo protegiendo. Por eso cuando Lucifer cae le dice: en Edén, en el huerto de Dios estabas. Y esto es interesante porque nos hace ver la analogía que hay entre el Edén y el lugar santísimo, ya que hemos visto en el estudio de la caída de Lucifer que Lucifer era un querubín protector en el lugar santísimo. Y ahora esto le correspondía a Adán. Pero obviamente ya de una manera terrenal hecho carne. Y no de una manera espiritual como lo fue Lucifer. Ahora prosigamos con la narración de Génesis 2 y dice: luego de que ya formó a Adán, miren lo que dice en verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Solamente detengámonos allí, ya que aquí está hablando de manera general y no está hablando de lo que sería el jardín del Edén respecto al árbol del conocimiento del bien y el mal, aunque ahí lo menciona después, sino que está refiriéndose a toda la tierra. Esto no significa de que en ese momento el Señor creó el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Estos árboles ya existían, sino que está hablando de que luego de que formó a Adán, hace todos estos árboles deliciosos a la vista, porque está entrando en el contexto de la narración de lo que va a ser luego la caída del hombre con el pecado de Adán y Eva en el huerto de Edén. Y aquí está diciendo de que él crea, luego de Adán, crea los árboles, y que también estaba ya el árbol de la vida y del conocimiento del bien y el mal en el huerto. Eso se va a entender nuevamente con la versión Peshitta, que lo dice de una manera distinta para que se entienda mejor. Y Yahweh Dios hizo que brotara de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento. También en medio del huerto estaba el árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya se encontraba allí el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida, porque estos estaban dentro del huerto, y dentro del huerto hay eternidad. El tiempo cronos no es afectado en el jardín del Edén. En el huerto de Edén hay eternidad. Es por eso que cuando el hombre cae es expulsado de esa eternidad para que pueda experimentar la muerte. Es muy importante comprender esto, ya que el jardín del Edén es el lugar santísimo de la creación, y esto también es representado dentro del templo de Salomón. Estaba el lugar santísimo donde se encontraba el arca de la alianza, el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, y en la presencia de Dios no hay muerte, en la presencia de Dios
hay vida eterna. Entonces es por eso de que el maná que se encontraba dentro del arca del pacto no se echaba a perder, a pesar de que el Señor decía que si lo guardan por más de 24 horas se echaría a perder. Pero dentro del arca del pacto, que es la presencia de Dios, que representa la eternidad, no se echaba a perder porque no pasaba el tiempo cronos. Dentro del arca de la alianza no existe el tiempo cronos. De la misma manera, la vara de Aarón que reverdeció con almendros no se marchitó dentro del arca de la alianza, sino que se mantuvo allí sin marchitarse. Porque dentro del arca de la alianza no le afecta el tiempo, no se puede marchitar, no existe la muerte, es vida eterna. Entonces vamos a continuar luego de este paréntesis interesante, y esta analogía es interesante también sobre el jardín del Edén y el lugar santísimo y el arca del pacto. Ahora continuamos con el siguiente versículo, volviendo al tema de la creación del hombre. Vamos al verso 10 al 14, que dice lo siguiente: Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gigón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces estamos viendo de que el jardín del Edén tenía un gran río, y este río se dividía en 4 brazos, que son estos 4 ríos. Y el río Hidekel, el tercero que está mencionado allí en la Reina Valera, en la versión de la Peshitta le llama el río Tigris. Así que este es el río Tigris el que está hablando allí, y aquí lo voy a colocar. Este es el río Tigris, el que es el río Hidekel en Reina Valera. Pero si nosotros vemos bien en la geografía actual, no concordaría de que de un río salen 4 brazos, de los cuales 2 son el río Tigris y el río Éufrates, ya que estos no están dentro de la geografía actual. Pero debemos recordar de que luego del diluvio la geografía del mundo fue distinta. Entonces es probable que aquí, por la revelación que el Señor le dio a Moisés, Moisés narra en Génesis 2 lo que era la geografía antes del diluvio. Entonces, por eso se puede entender de que el río Tigris y el río Éufrates formaban parte de otro río que actualmente no se sabe cuál es, pero que es mencionado allí en el verso 10. Ahora vayamos al verso 15 al 17, que dice lo siguiente: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. En este versículo vemos claramente de que el Señor forma a Adán fuera del huerto. No lo hace en el huerto de Edén. Aquí dice que tomó, luego de que lo formó, tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Adán no fue formado dentro del huerto como algunas personas piensan, sino que aquí vemos claramente en la palabra que él fue formado fuera del huerto, y luego de que sopla en él aliento de vida, toma al hombre que formó y lo pone en el huerto de Edén. Y esto de acá es para darle una misión, y no solamente una de ellas fue de labrar la tierra y guardarla. Y aquí el Señor le da a Adán una directiva, le da una ley. Le dice en el verso 16: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces aquí hay algo muy interesante que es necesario mencionarlo. El Señor le da esta ley porque sabía que Adán iba a caer. Sí lo sabía. ¿Y por qué lo hizo? Porque era necesario que Adán conozca la misericordia y el amor de Dios. Esa es la respuesta. No hay más. El Señor, ¿por qué creó a Adán sabiendo de que iba a pecar? ¿Por qué le puso esa ley si sabía que iba a pecar? Todo tiene un propósito. Nosotros amamos a Dios porque le conocemos, porque sabemos que nosotros necesitamos de Él. Sin Él no somos nada. Y es hermoso conocer el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios inmerecida. Y nada de esto lo conoceríamos si no existiera el pecado. Si no existiera el pecado, no tendríamos por qué experimentar la misericordia de Dios, porque Él simplemente no la necesitaríamos. Tampoco su gracia ni su perdón. Simplemente estaríamos viviendo con el Señor sin conocerlo.
Y esto también lo enseña el libro de Romanos, que lo estudiaremos luego si Dios lo permite. Ahora vamos a continuar. Dice, al final dice, no comerás porque el día que de él comieres, es decir, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. El Señor no le prohibió de comer del árbol de la vida. Podía acceder al árbol de la vida, pero accedió luego al árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso lo veremos después en el próximo capítulo, el capítulo 3 de Génesis. Sin embargo, aquí le dice, ciertamente morirás. Y esto se representa de dos maneras: la muerte física, ya que ellos eran eternos en ese momento, estaban incluso en la eternidad, en lo que sería el lugar santísimo de la creación, y el hecho de morir significaba literalmente morir, aunque no inmediatamente, pero sí experimentar la muerte con el tiempo, y también ser expulsados de la presencia de Dios, del lugar santísimo. Obviamente nadie es expulsado de la presencia de Dios porque Dios es omnipresente y su presencia está en todos lados, pero de manera espiritual se rompe esa comunión con Dios, y a eso es lo que me refiero. Y continuamos con el versículo 18 que dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí comienza otro argumento importante que defiende esta línea doctrinal, esta hipótesis doctrinal, y es de que hará una ayuda idónea para Adán. Y esto es interesante, ya que decir que hará una ayuda idónea para Adán simboliza de que habían otras opciones para él, sin embargo necesitaría de una que sea idónea. Y aquí lo vamos a ver de otros ángulos también. Miren cómo continúa la secuencia en la narración de Génesis 2. El Señor crea a Adán, pero Adán estaba solo. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el versículo 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces nos está diciendo aquí que Adán fue formado antes de las bestias del campo, y las bestias del campo fueron formadas también en el día 6, entonces se podría pensar, si quieren tomar la primera hipótesis doctrinal, de que Adán fue creado en el sexto día, que fue creado en el sexto día antes que los animales, y luego los animales. Sin embargo, hemos visto también de que fue formado Adán antes que las plantas, y eso lo sitúa entre los 3 primeros días de la creación. Ahora, en esta etapa, ya estaba en el sexto día de la creación, donde el Señor forma las bestias del campo y se las coloca delante de Adán para que Adán les ponga nombre. Adán no fue a buscar a las aves del cielo, como algunas personas a veces enseñan de que Adán tenía ese poder de volar incluso en las montañas para ponerle nombre a las aves, a las águilas, sino que el Señor les ponía delante de él a los animales para ponerle nombre, así como hizo con Noé cuando llevó los animales delante de él para subirlos al arca. Y continúa la narración en Génesis 2:20 y dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. De nuevo vuelve a mencionar de que no había una ayuda idónea para Adán, y esto, como mencioné, nos hace pensar de que habían otras opciones para Adán. Esto va a tomar más fuerza después cuando el Señor le presenta a Eva. Así que por el momento vamos a continuar con los siguientes versículos, y dice en el verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y es muy interesante los datos que da aquí, porque nos hace pensar en una operación literalmente, ya que el sueño profundo podría ser la anestesia, digámoslo de una manera comparativa, analógica con lo que sería una operación en los tiempos actuales, y que luego de ello hace la operación donde extrae una costilla y luego cierra la carne en su lugar. Estos procesos que nos hace ver de que realmente el Señor usó algo literal, que no fue algo necesariamente figurativo, sino que literalmente el Señor tomó de parte de él, de su biología, de su costilla, para crear a la mujer. Y aquí sí lo debemos tomar de una manera literal, ya que la palabra costilla allí significa costado, lado o cámara lateral también en otras versiones, pero es algo literal, y está hablando de que cerró la carne en su lugar. Todo lo está hablando de una manera literal y no figurativa. Y aquí hay algo muy interesante que quiero mencionar también. Hemos visto
de que en esta línea doctrinal, en esta hipótesis, Adán es creado máximo en el día 3. Les dije a ustedes hace un momento de que, a mi parecer, Adán podría haber sido formado en el día 3 mismo, antes de las plantas, ya que guardaría así una analogía con el templo de Salomón, con la resurrección de Cristo en el día tercero. Y esto es importante porque también vemos de que después, si él es formado en el día 3, es decir, el cuerpo del varón es levantado en el día 3, en el día tercero, el cuerpo de su mujer es levantado o es presentado al varón en el día sexto, ya que Eva es formada después de su costilla cuando él ya había dado nombre a los animales y los animales fueron formados o creados en el día sexto. Entonces, en ese mismo día el Señor le pone todos los animales a Adán, le da nombre a los animales, cae en el sueño profundo y le presenta a Eva. Y esto sería una analogía de Cristo con la iglesia, que el Señor viene por su iglesia al terminar el sexto día, es decir, los 6000 años desde la creación, donde este varón, que sería Cristo, se le presenta a su mujer, que sería la iglesia. Entonces, verlo desde ese punto de vista es muy interesante. Lo acabo de ver ahora recién, que estoy haciendo el análisis aquí, y me parece muy interesante. Entonces esto le da mucho peso también a inclinarme por esta segunda hipótesis. Sigo diciendo, a pesar de todo esto, de que lo quiero presentar humildemente como una línea doctrinal, como una hipótesis. Sin embargo, yo me inclino más por esta línea doctrinal que por la otra, en donde Adán y Eva son creados en el mismo día, ya que estamos viendo de que hay más argumento para esta segunda. Ahora vayamos al verso 22, que dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Otra vez, otro detalle que le da peso a esta línea doctrinal es de que dice que hizo una mujer. No dice hizo a la mujer, sino una mujer. Esto nos hace pensar de que hubieron más mujeres, pero que de él extrajo a una. Y por tanto esta sería su ayuda idónea, ya que las otras estaban fuera de él, creadas fuera de él. Sin embargo, Eva venía de él, estaba en él, así como nosotros con la iglesia estamos en él. Nuestras vidas están escondidas en Cristo, en Dios. Y volviendo al versículo 22, incluso en otras versiones dice también lo mismo. Por ejemplo, en la versión Peshita dice: y formó Yahweh Dios una mujer de la costilla que había tomado de Adán y la trajo ante Adán. Entonces vemos aquí de que está hablando de una mujer y no la mujer. Esto nos hace referencia, como había dicho, de que existían otras mujeres también. Y vamos a ver el siguiente versículo, es el versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí hay otro punto que le da mayor peso a esta línea doctrinal, y es que Adán afirma al ver a Eva: esta es ahora hueso de mis huesos. ¿Por qué tendría que decir esta es ahora? ¿Por qué no decir simplemente esta es hueso de mis huesos? Sino que al decir ahora está diciendo que anteriormente probablemente tuvo otra mujer. Esto es lo que hace entender esta palabra. Y que ahora, que esta sí es hueso de sus huesos, pero al anterior no era hueso de sus huesos ni carne de su carne. Entonces esto nos hace pensar de que había otra pareja para Adán, y esto también podría verse como una analogía bíblica con Cristo, ya que Cristo, cuando vino, según el Evangelio de Juan capítulo 1, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento de que Israel fue escogida por Dios para que sea su esposa. Sin embargo, cuando el Señor viene a buscarla, Israel no reconoce al Señor. Y luego los que sí le reconocieron, esto es la iglesia, a ellos les da la promesa, las arras de la promesa, de que sería su esposa y que vendrían a la boda del Cordero. Muy importante es entender de que la iglesia no es solamente gentiles, sino que la iglesia está conformada también por los descendientes de Israel que son convertidos al Señor. Entonces estamos viendo esta analogía con Cristo, y también está la analogía con Israel. Israel estuvo 7 años trabajando para Labán por Raquel, pero le dan a Lea. Su primera esposa no era la que él
quería, sino que luego trabaja otro tiempo más y le dan a Raquel. Entonces estamos viendo eso también en esa figura. Hemos visto también que existía una compañera de Dios en el tiempo de la creación, que está relatado en Proverbios 8 y 9. Esto lo vimos en el estudio de la iniquidad y la diosa Sofía. Y aquí estamos viendo entonces una secuencia, un patrón que continúa, en donde tanto el Señor tenía una compañera en la creación en Proverbios 8, Israel estaba trabajando por Raquel y obtiene primero a Lea y luego a Raquel, el Señor también con el pueblo de Israel y los gentiles, y luego me pongo a pensar y creo que Adán no debe ser una excepción. Entonces vemos que hay un patrón que se está repitiendo en la palabra de Dios. Y vamos a continuar con el siguiente versículo, y son los versículos 24 y 25 que dicen: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estos dos versículos, el 24 y el 25, ya no son palabras de Adán, estas son palabras de Moisés. Moisés está relatando lo que está hablando Génesis 2, hace un paréntesis en donde habla sobre las palabras de Adán respecto a Eva, y luego continúa su narración diciendo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, ya que Adán no tenía madre. Pues obviamente Adán no está hablando allí, está hablando Moisés. Muchas personas dicen: ¿cómo es que Adán sabía de que se tenía que dejar al padre y la madre para unirse a la mujer? Está hablando en profecías y no se refiere así. Aquí les voy a dejar una foto, por ejemplo, de la Biblia Peshitta, cómo está estructurado. Esta es mi Biblia, la Peshitta. Y si se dan cuenta, en el versículo 23 son las palabras de Adán y tiene una sangría. Estas 4 líneas siguientes donde dice: entonces dijo Adán, en el verso 23. Y las siguientes 4 líneas tienen sangría porque son las palabras de Adán, y luego vuelve a estar sin sangría en el verso 24 y 25 porque son palabras de Moisés. Es decir, no todo eso, el 24 y 25, son palabras de Adán. Eso allí en la Peshitta se puede ver claramente. Aquí está en rojo las palabras de Adán. Y quedan más versículos que pueden contrarrestar un poco esta línea doctrinal. Por ejemplo, Génesis 5, 1, 2, que dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces aquí este versículo nos hace pensar de que Adán y Eva fueron creados en el mismo día, y que los creó varón y hembra, y esto pues pareciera que se está refiriendo a Adán y a Eva. Sin embargo, aquí en Génesis 5 se habla de la genealogía de Adán, y esto es el verso 1, donde está hablando Adán en nombre propio, y luego dice: el día en que creó Dios al hombre. Y aquí esa palabra día, como había dicho, no necesariamente es un día literal, sino el momento, el instante en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, punto. Luego dice: varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Una vez más, aquí ya el nombre no es de uno solo, sino de los dos, Adán, y eso está referido a la humanidad, al ser humano, al género humano, y no se está refiriendo a la persona de Adán en singular. Así que estos versículos, si bien es cierto, pueden refutar esta línea doctrinal, estos versículos tampoco son tan claros, ya que tienen algo de ambigüedad, y por tanto no podría ser un argumento 100% sólido a mi parecer. Por eso es que lo presento como una línea doctrinal, como una hipótesis, no como una doctrina. Todo lo que estoy enseñando quiero enseñarles el panorama completo para que ustedes tomen sus decisiones basados en lo que el Señor les ponga, el Señor les guíe. Yo les estoy presentando lo que existe en la manera en cómo estudian la palabra algunas personas, la manera en cómo yo la estoy estudiando también, la estoy exponiendo. Están en su derecho de refutarla, como en su derecho de aceptarlo. Personalmente yo me inclino más por esta segunda línea doctrinal, ya que hay algunos puntos más que podemos ver después, donde se va a argumentar más conforme pasen los capítulos de Génesis, y también hay otros puntos que vamos a encontrar en contra de esta segunda línea doctrinal. No está todo aquí en este estudio, que lo vamos a ir viendo poco a poco conforme vayamos avanzando. Por ejemplo, que Eva era la madre de todos los vivientes. Entonces, si era madre de todos los vivientes,
No podría ser de que exista una creación en Génesis 1:27 diferente a Adán y a Eva, supuestamente, pero eso también tiene un argumento que se va a ir viendo conforme vayamos avanzando en el estudio de Génesis. Por ahora, esto ha sido todo por este estudio. Creo que es bastante profundo a la vez, es muy interesante y vamos a darle la gloria a Dios por esto. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, porque tú has permitido que podamos estudiar más tu palabra, Señor. Te pido que tú nos guíes conforme tu Espíritu Santo, Señor, a conocer más de ti, Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú te lo mereces, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para todas las personas que quieran contactarme, ahí está mi Instagram y mi correo electrónico caminodevida.canada@gmail.com. Las personas que tenían mi WhatsApp de mi número en Perú, no lo tengo actualmente, es mi número, se ha malogrado mi celular. Estoy con mi WhatsApp de Canadá, así que los que tienen mi número de WhatsApp de Canadá me pueden contactar por allí, o por mi correo electrónico, o por mi Instagram. Así que eso es todo por ahora, y si Dios lo permite estaremos juntos en un próximo estudio. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.